Hoy es Día de la Virgen del Rosario y por eso quise grabar esta pequeña plática para ayudarnos a todos a renovar el sentido del rezo del rosario. ¿Cuántas veces se nos puede olvidar y lo rezamos a lo mejor como con cierta rutina o solo por tradición o a veces hasta por deber? Y es que es una oración tan hermosa porque nos la regaló la misma Virgen María. Y les quiero contar un poquito acerca de esta historia. Por ahí del año 1200 vivió Santo Domingo de Guzmán, que a él lo mandaron de España a Francia para ayudar en la conversión de algunas personas que se habían ido con la herejía albigense o los cátaros. Si recuerdan, ellos negaban a la Santísima Trinidad. Decían que había dos principios, el del bien y el del mal, y que el del bien había creado lo espiritual y el del mal todo lo material. Entonces había que estar en contra de lo material, del cuerpo, de las cosas, de las criaturas. Imagínense esto llevado al extremo. Llegaron a negar que Jesús era Dios porque Él tuvo un cuerpo. Y María, pues cómo podía ser madre de Dios. Y todo esto llevó a la gente a ser muy extremista en la vivencia de sacrificios, penitencias, porque había que abnegar lo físico, lo carnal, para poder quedarnos solo con lo espiritual. De aquí vienen muchas prácticas puritanas. Y entonces había mucha gente metida en todo esto y a Domingo le piden que ayude en la conversión de estas personas. Él era un gran predicador y ayudaba mucho con su palabra y con sus consejos. Y ahí estaba, ¿no? Dando la vida para que la gente regresara al catolicismo. Cuando veía, se dio cuenta de que no estaba llegando a nada, que la gente medio que sí volvía al catolicismo pero no perseveraba. Por respeto humano, por presión social, muy pronto se regresaban a su herejía. Y él, en un momento de oración, se fue a la capilla a suplicarle a María: por favor, tú ayúdame, tú haz algo porque me tienes que ayudar, o sea, es que no puedo con estas personas. Y en eso se le aparece la Santísima Virgen con un rosario en la mano, la primera vez que se vio un rosario, y le dijo a Domingo que enseñara esta devoción, el rezo del rosario. Y la misma Virgen le enseñó cómo rezarlo. Y entonces ella le dijo, si tú la enseñas, vas a ver que va a haber mucho fruto en lo que tú estás haciendo. Y así fue. Domingo salió de ahí convencido de que tenía que enseñar a todos a rezar el rosario, lo hizo y pudo ver cómo la gente se convertía y perseveraba en la fe con el rezo del rosario. La verdad, cuando yo supe esta historia, me hizo pensar mucho en que la verdadera batalla espiritual muchas veces está en otro lado. Si Domingo se hubiera quedado solo en ir en contra de la herejía y defenderla intelectualmente y dar razones, pasó, o sea, por eso la gente no perseveró en la fe, o sea, en el catolicismo, porque era algo simplemente racional. La batalla con todas las herejías es también de orden sobrenatural y el enemigo se cuela por ahí para torcer nuestra mente, torcer nuestro corazón y alejarnos de la verdad y de Dios. El rosario, como bien sabemos, es un arma muy poderosa porque estamos repitiéndole a María quién es ella, esas palabras que el ángel le dijo el día de la Anunciación. Y ahí está toda la fuerza de ese momento. Dice el catecismo que el momento de la Anunciación es el momento en el que se inaugura la plenitud de los tiempos. Cuando rezamos el rosario estamos volviendo una y otra vez a ese momento y nos unimos al sí de María y al fruto de su vientre, que es Jesús. Claro que una oración así nos lleva a estar en ese tono espiritual, el mismo tono espiritual de María, de Jesús, y aleja de nosotros todas esas tentaciones y todas esas como ocasiones de pecado que nos pueden, o a veces como esas, como muy sutil, ¿no? Nuestro pensamiento que se va como por otras ideas. El rosario nos ayuda a volver al centro de nuestra fe, que es Jesús. Y que si es Jesús, ahí está detrás María como Madre de Dios. Entonces vamos a ver solo unas ideas de por qué el rosario es tan poderoso.
En primer lugar, es poderoso porque involucra nuestra imaginación. Como el Papa Juan Pablo II nos enseñó en la carta Rosarium Virginis Mariae, el Rosario de la Virgen María, los misterios del Rosario, los que contemplamos cada día, nos tienen que llevar al Evangelio, a que nuestra imaginación entre ahí en cada pasaje que vamos meditando. Y por lo tanto, nuestra imaginación puede entrar en un camino de sanación a través del Rosario. ¿Cuántas veces divagamos? Se nos va la imaginación. Como dice Santa Teresa, es la loca de la casa, o sea, es algo incontrolable que muchas veces ya ni sabemos por qué, ya nos distrajimos. Y esto nos puede pasar en el momento presente, en lo que estamos haciendo, de pronto ya estamos divagando. O estamos rezando y ya estamos pensando en que tengo que hacer la comida, en que mis hijos, en que en la tarde qué plan voy a hacer. ¿Y qué pasó? Era un momento de oración. Bueno, esto es porque el enemigo nos puede tentar con ciertas imágenes, ¿no? También en nuestra imaginación. Muchos de los pensamientos no son materia de pecado y no todo es tentación, pero a veces sí, a veces se nos va y estamos ya pensando, ¿no? Por eso los pensamientos de deseo muchas veces empiezan con la imaginación. Entonces es un área como pantanosa de nuestra inteligencia y de nuestra sensibilidad, donde puede entrar la tentación y donde muchas veces nos vamos del momento presente. Y recordemos que es en el momento presente donde está Dios, donde está su gracia. Él nos espera siempre en el presente. En segundo lugar, el rosario es muy poderoso porque involucra nuestra capacidad lingüística, nuestra capacidad de hablar, de orar vocalmente. Dice el apóstol Santiago que la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. ¿Cuántas veces vemos en las noticias esos grandes incendios y empezaron por una llamita, por un pedazo de metal que dejaron ahí y la luz del sol lo reflejó y empezó chiquito, pero se extendió y se quemó todo el fuego, todo el bosque, perdón. Así es la lengua. Una palabra acerca de alguien, una crítica, maldecir a alguien y de pronto eso se extiende y se hace un daño muy grande. Pues nuestra lengua, que tiene esta capacidad de hacer tanto mal, también tiene la grandísima capacidad de hacer mucho bien y de alabar y bendecir a Dios. El rosario involucra nuestra lengua y por eso decirlo en voz alta, decirlo con más personas o decirlo en bajito, decirlo hacia adentro, ya nos está también llevando a ordenarnos y a ordenar nuestra capacidad lingüística. En tercer lugar, el rosario es muy poderoso porque invocar a María nos lleva a la meditación del Evangelio, nos adentra en los misterios de la vida de Jesús desde los ojos de María. ¿Cuántas veces al rezar el rosario le hemos preguntado a María, ¿tú cómo veías esto? ¿Cómo te sentiste en las bodas de Caná? ¿Cómo veías a Jesús cuando nació? ¿Cómo lo viste y qué sentiste al pie de la cruz? Es una meditación muy rica la que se puede hacer. Y María, como buena madre, nos puede tomar de la mano y revelarnos sentimientos que ella tuvo que nos pueden hacer entrar en una meditación muy bonita sobre el Evangelio. Al invocarla, esta meditación del Evangelio hace que nuestra vida laboral y nuestra vida de oración se unan. ¿Cuántas veces lo separamos? Vida humana, vida espiritual, cuando en realidad es una sola cosa. He escuchado que hay personas que rezan el rosario poquito a poquito durante el día. Mejor en la mañana, mientras van en el coche, rezan un misterio. Luego llegan al trabajo, rezan otro. Luego llegan a comer, rezan otro. Luego en la tarde otro y en la noche otro. Y entonces el rosario se va completando durante el día. ¿Por qué no rezarlo de esta forma? También se puede. Y es una forma de tomar la mano de María y de pedirle que nos acompañe durante todo el día y que el rosario imprima un ritmo a nuestra vida, un ritmo orante, un ritmo del Evangelio a todo lo que hacemos. El rosario nos lleva también a tener esta unidad de vida. En cuarto lugar, el rosario es muy poderoso porque la repetición del Ave María nos puede llevar a la contemplación.
Y aquí distinguimos: la meditación puede ser más de nuestro esfuerzo, nosotros que entramos en el Evangelio y con algunas ideas las vamos razonando. La contemplación de la que hablamos aquí es disponer el alma para que Dios nos revele algo de Él mismo. Al estar rezando Aves Marías en cada cuenta del rosario, estamos disponiendo nuestra alma para que Dios pueda venir a decirnos: oye, esto fue así. Que Él nos revele algo de quién es Él. A lo mejor no con palabras, como yo lo acabo de hacer, pero sí con experiencia, una experiencia de su amor al rezar el rosario, una experiencia de sentir un abrazo de Dios como Padre, una experiencia del fuego del Espíritu Santo. Esto es contemplación, es Dios quien se nos está revelando en ese momento. Entonces, en quinto lugar, el rosario es poderoso porque es sencillo, accesible y fácil para todos. No tenemos que estudiar grandes doctorados ni grandes maestrías para rezar el rosario. Hace falta querer, tomarlo y empezar. Y cuando lo tenemos, hasta nuestros dedos nos sirven. Yo a veces pienso que es providencial que tengamos 10 dedos, ¿verdad? Porque nos sirven para rezar el rosario. Y al ser una oración así de sencilla, nos lleva a ser como niños. Nos lleva a desprendernos de nosotros mismos y nos unimos a una oración que nos regaló María. El rosario, por eso, implica humildad. Repetimos las palabras que el ángel le dijo a María y que la Iglesia hace suyas para suplicar por todos sus hijos y pedirle que se haga presente ella como mamá. Así que cuando lo recemos, démonos cuenta que nos estamos uniendo a toda la Iglesia y que en vez de estar yo haciendo mi oración personal acá, y a veces que nos cuesta tomar el Evangelio, estar ahí en una meditación, bueno, pues es una oración sumamente sencilla, que ya están los pasos del cómo rezarla y listo. Y es muy agradable a Dios, porque aquí lo importante no es tanto el método, no es tanto el número de Aves Marías ni de Padres Nuestros, que sí nos ayudan, pero a lo que voy es que lo importante es nuestra fe en Jesús. Y esto no solo para el rosario, sino para toda nuestra vida. Al final, lo que realmente nos trae la salvación es creer en Jesús como Salvador y vivir de acuerdo a ello, ¿verdad? Porque no es una fe solo aquí, sino que la fe toca toda nuestra existencia. Si el rosario está unido a nuestra fe que recibimos en nuestro bautismo y que luego se ha ido confirmando con todos los sacramentos, va a tener un gran fruto en nuestra alma. Ahora veamos rápidamente algunos efectos del rosario. ¿Qué es lo que el rosario hace en nuestras almas? Lo primero es que nos da una experiencia de la cercanía de María, de su maternidad, de su protección, y nos hace crecer en lo que es la verdadera devoción a María. De esto escribió el santo Luis María Griñón de Montfort y dice así: una infinidad de óptimos efectos produce en el alma esta devoción practicada fielmente, darse completamente a María y por medio de ella a Jesús. El principal de ellos es que María viene a vivir en el alma, de modo que ya no es el alma que vive, sino María que vive en ella y llega a ser, por así decirlo, el alma de la propia alma. Qué increíble pensar en que podemos ser como María e invitarla también a vivir aquí con nosotros, porque ahí donde está Jesús también llega María. Un segundo efecto del rosario es esa confianza en la fidelidad de Dios, porque al rezar cada Ave María estamos repitiendo: el Señor es contigo. Estamos diciendo a María: si el Señor estuvo contigo, pues claro que también puede estar conmigo. Nos llena de esperanza rezar el rosario. Cuando estamos en problemas, en dificultades y nuestra esperanza como que se achica, que el rezo del rosario nos recuerde que Dios también está con nosotros y que no hay nada que temer. Esa fidelidad de Dios se muestra especialmente de manera encarnada en la Anunciación, donde el Ave María y el rosario nos llevan cada que lo rezamos. El tercer efecto es la paz interior, que es fruto de la alabanza a Jesús. Bendito el fruto de tu vientre. Es que lo repetimos unas 53 veces cada rosario y estamos alabando a Dios.
cuarto efecto es el orden, que esto viene de la humildad, porque nos ponemos en nuestro lugar de criaturas débiles y pecadoras. Bendita tú entre las mujeres, le decimos a María. Y así estamos aceptando que nosotros no somos María y que nosotros necesitamos de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo y de ella. Estamos afirmando como diciendo, wow, lo que Dios ha hecho en ti, quiero que también lo haga en mí, pero estoy aceptando que estoy en camino, que Dios sigue actuando en mí, pero pues que caigo y que necesito tu ayuda de Madre María. Por lo tanto, esto me pone en orden. Dios creador, yo criatura en mi lugar. No necesito querer controlar todo en mi vida porque nos entran afanes y ansiedades a veces. Queremos que todo salga perfecto, todo controlado, todo como queremos. Y cuando rezamos el rosario le damos su lugar a Dios y con María nos ponemos en nuestro lugar. Quinto efecto, el silencio interior, que es fruto de la oración de repetición. La oración de repetición es una forma de orar donde podemos repetir un pasaje del Evangelio, una frase. A veces a mí me ayuda a repetir, Señor, ten piedad, Jesús, creo en ti. Y se lo vas diciendo a Jesús. Y así uno va viendo como que el alma se sosiega, ¿no? Estaba la tempestad y de pronto las olas se calman hasta que el alma queda como un lago tranquilo que refleja a Dios. Este es el silencio que el rosario también puede traer si lo rezamos con ganas, o sea, si le ponemos todo el fervor. Estamos allí repitiendo y viene de pronto ese silencio. ¿Por qué mucha gente reza el rosario antes de dormirse? O para dormirse, ¿verdad? Porque trae un silencio interior, una paz, una tranquilidad que viene de todo lo dicho anterior y que al estar repitiendo también nuestro cerebro como que se desconecta de lo que traíamos, de los rollos, de los estreses y entra en la dinámica de la oración y este ritmo más pausado que es el de Dios, ¿verdad? Dios no es el Dios de las prisas, Dios es el que es y Él es estable. Con la repetición del rosario podemos entrar también a gustar de Dios así, el Dios que no va corriendo por la vida, sino que está para que descansemos también en Él. Con estas reflexiones me despido en este Día de la Virgen del Rosario, esperando que a todos los que rezan el rosario diario o a varias veces a la semana nos ayude a creer y desempolvar que aquí tenemos un arma poderosísima para nosotros llegar al cielo, pero ayudar a muchos a llegar allá. Y en estos tiempos se necesita. Creo que el rosario, al ser un arma, es como cuando estás así rezándolo, ¿no? Y María nos jala hacia arriba y nos mete en ese plano de ese combate espiritual real, que no es muchas veces con nuestros quehaceres o con las cosas que a nosotros nos preocupan, sino esa batalla espiritual entre Dios y el enemigo, que quiere uno robarse las almas y llevárselas a la perdición, y Dios que nos quiere revelar su amor y que nos quiere regalar una vida en abundancia y luego la vida eterna. Que cada que lo tomemos nos sintamos así, que entramos a ese plano de combate espiritual junto con Jesús. Jesús vivió en un combate en su vida aquí, cuando estuvo aquí encarnado. Pues entrémosle también al mismo combate de Jesús, para que le ayudemos a llevar a muchos más al cielo.